El molde nos va a dar, al estar la tapa prensada, nos va a dar la forma de la tapa como si estuviera sobre las costillas. En muchos casos, y dependiendo también del tipo de madera que tuvo, grosores que tiene, etcétera, 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 las tapas se deforman y esta deformación sale en el molde. El molde es copia fiel de lo que es la tapa. Si estas deformaciones, más bien, estas deformaciones lo que hacen es dificultar enormemente, por un lado, el trabajo para la creación del forro. Por el otro lado, son deformaciones que se causaron con el tiempo y que no vamos a querer mantener al poner el forro, porque una vez que le pongamos el forro, si dejamos estas deformaciones se quedan de por vida. Entonces, lo que es pertinente sacar estas deformaciones y de esta manera también no solamente tener curvas continuas en la parte exterior, sino también en la parte interior de la tapa donde se va a poner el forro. Porque normalmente estos forros en las tapas, cuando son forros regionales, no se hace la cavidad, simplemente se pone el nuevo forro sobre la superficie directamente de la tapa. Claro, hay que tallarlo para darle la forma, pero va directamente, sin quitar original, va directamente sobre la tapa. Entonces es necesario quitar todas estas deformaciones porque la tapa va a tener irregularidades y no una curva continua en el mismo sentido. Estas irregularidades las vamos a ver y sentir, las podemos sentir, las vamos a ver en el molde. Entonces hay que retirarlas. ¿Cómo? Tallando el molde con una rasqueta. Este trabajo es de suma delicadeza, porque uno no debe alterar en sí la curvatura original, bueno, original entre comillas, la curvatura de la tapa, en el sentido de que aún con las deformaciones podemos ver que hay una continuidad de curva que está cambiada por las deformaciones, y lo que queremos es que estas deformaciones regresen, o sea, estas partes deformadas regresen a su lugar. Es un trabajo mental que hay que hacer, no se puede calcular completamente, y para ello lo que tenemos en el molde son partes que están alzadas y partes que están sumergidas. Lo que tenemos que hacer es quitar las partes alzadas y tomar las partes sumergidas, punto por punto, de parte sumergida, de en estos puntos los más bajos, que son en la tapa los más altos, esos los vamos a mantener como la línea de la curvatura, y vamos a quitar la parte intermedia, todo lo que está arriba. Para que sea más claro, es posible, principalmente en los primeros, marcar con un lápiz muy, muy suave la parte más baja del molde, las partes más bajas, y allí, en esas partes más bajas, quiere decir que no debo quitar absolutamente nada de yeso. ¿Por qué? Si yo ya quité las partes altas y todavía sigo quitando las partes bajas, entonces lo que hago es cambiar la curva y hacerla más honda. Al hacerla más honda, yo voy a tener una longitud del perímetro de esta curva mucho más largo que cuando es el original.
Entonces, si yo tengo una curva de la tapa de esta longitud y la quiero forzar a una que es más honda, estoy exagerando obviamente, ¿sí? La tapa no es tan elástica, entonces lo que va a pasar es que se raja la tapa. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta para que nada más quite uno las partes que están arriba y logre la continuidad de la curva, tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal de la tapa. Quinto bloque, prensar la tapa. Una vez que está rectificado el molde, muchas veces no se necesita rectificar el molde, entonces nos saltamos la otra parte, pero una vez que ya esté rectificado en caso necesario, entonces procedemos a prensar la tapa. ¿Qué necesitamos para ello? La tapa tiene que estar en el molde. Yo protejo la tapa con un folio impermeable, este papel autoadherente, extendido sobre el molde, no demasiado tenso para que ceda, pero tampoco que me deje alguna arruga. No debe tener ninguna arruga porque con la presión, si hay una arruga, esta arruga se marca en la tapa. Entonces lo que no quiero es tener ni una arruga, o sea, si son muchas arrugas, pues peor tantito. La tapa, todo el barniz queda marcado con las arrugas. Y ya me pasó, por eso es que esos pininos al principio, pues hay que evitarlos de preferencia. Una vez puesto el folio y la tapa sobre el folio, entonces humidificamos. Obviamente la tapa ya tiene que tener todas las rajadas pegadas, eso es condición, ¿sí? Pero ahora humidificamos la tapa abundante, es decir, generosamente, pero sin dejar lagunas, es decir, no que corra el agua, pero sí que quede bien humidificada. Eso es muy importante, y también más que nada en las partes más altas, porque muchas veces corre el agua y entonces sigue humidificando la parte de abajo, pero la de arriba te empieza a secar. Entonces es importante que toda la tapa quede bien humidificada para poder ceder ante la presión que va a tener con el costal de arena, y entonces obtener la nueva curvatura que nosotros dejamos al rectificar el molde cuando fue necesario. Una vez puesta la tapa y humidificada, entonces viene una capa otra vez impermeable para no mojar el saco, viene el saco de arena. Yo siempre utilicé arena de mar porque es mucho más fina. La arena de río es más gruesa y deja marcas de la arena misma en la pieza que uno esté presionando. Entonces es inclusive la arena de mar, buscarla más fina y tener una coladera muy fina, es preferente, para que con la arena más fina el prensado no deteriora para nada el original. Entonces, está el molde, tenemos la capa protectora, la tapa humidificada, y viene la siguiente capa aislante, impermeable, y encima viene el saco de arena. El saco de arena tiene que ser un poco más grande que la parte que vamos a prensar. Es decir, si es toda la tapa, pues más grande que toda la tapa. Si es nada más de una parte, porque también podemos hacer un molde, por ejemplo, del centro de la tapa para poner un forro del alma. No necesitamos hacer todo el molde
de la tapa completa. Podemos hacerlo nada más de esquinas, de las esquinas a las esquinas. Con eso basta para poder prensar un forro para el alma. Entonces el saco tiene que ser un poco más grande, y hay que tomar en cuenta también que todo lo que nosotros tengamos de implementos no tengan aristas cortantes, porque en una de esas, con el prensado del molde, el saco, si entra en una de estas aristas se puede romper y obviamente el saco deja de servir. Entonces, tenemos la tabla, el molde, la tapa, el folio humedecido, la tapa, el folio aislante, impermeable, el saco y la tabla para prensar. El prensado tiene que ser, bueno, con varias prensas, y hay que hacerlo paulatino. Normalmente el prensado de la tapa, como el saco es semirredondo y la tabla que vamos a poner son planas, entonces la presión la va a ejercer normalmente en la parte central del saco. Entonces, al poner las prensas, prenso, y al prensar no prenso con toda la fuerza, sino lo que aquí decimos al llegue. Es decir, cuando ya empezamos a sentir la resistencia, ahí le paramos, empezamos con la que sigue, la que sigue, la que sigue, las prensas. Entonces prensamos un poco, hasta que ya sentimos que es más fuerte. Después de esto pueden ser 4, pueden ser 6, 8 prensas. Golpeamos sobre la tabla con martillo. Esto provoca que la arena se distribuya dentro del saco. Vamos a notar que principalmente el saco, si es rectangular, por ejemplo, las esquinas quedan completamente flojas porque no tienen arena todavía. En el caso de que sea ovalado, entonces normalmente empieza a quedar duro al centro y la parte exterior no, queda como blandita. Entonces necesitamos prensar, golpear, hacer distribuir la arena, hasta volver a prensar cuando se aflojen las prensas, volver a golpear, y esto constantemente, hasta que tengamos la percepción que a la orilla el saco es tan duro como inmediatamente debajo de la tabla o junto al molde. En este momento vamos a tener una presión igual en cualquier punto de la tapa sobre el molde. Una vez más, tenemos una superficie húmeda muy grande, con algo encima, inclusive impermeable, que va a dificultar la salida de la humedad. Es decir, es pertinente dejarla cuando menos unos cuantos días, si no es que una semana, ¿sí? Yo la dejo 2-3 días. Desbarato todo, es decir, quito prensas, levanto el costal y reviso qué tan seco quedó la tapa. Si siento todavía un poco húmeda, vuelvo a poner todo. Tengo que sentir que está completamente seca para que no empiece. Si la dejo ligeramente húmeda, entonces hay el peligro de que regrese otra vez a la misma situación de forma de antes, sino completamente parcial, pero echa a perder el trabajo. Entonces hay que dejar secar el mayor tiempo posible y estar de todas maneras revisando por cualquier cosa que le pueda suceder a la tapa. Eso es muy importante. Entonces, abrir, no nada más dejarla y ahí olvidarse, sino siempre abrir y volver a cerrar. También ayuda a ventilar cuando uno quita el saco, a ventilar un poco la tapa y luego ponerle para que no se deforme.